Si primero no soy una unidad como yo, o sea, si no tomo conciencia de esta angustia, como le llama Antonio Blay, triple angustia, ¿sí? En lo mental, en lo afectivo y en la energía vital que tenemos todos, que son las que creemos que perdimos, ¿no? Y ahora nos vivimos con esta angustia y hacemos cosas para tapar la angustia, no podemos conectar con lo superior. Él le llama conectar con lo superior, pero en realidad no es que conecto con nada porque ya estoy conectado. Es como darme cuenta que en realidad estoy conectado, ¿no? Sería más así. ¿Y qué pasa? Fíjense, ustedes tienen que observar su propia experiencia. No es algo que solo porque lo dice Antonio Blay. Empezamos caminos espirituales y sentimos que más ahondamos en el camino espiritual, más aflora esta angustia, o sea, todo este contenido inconsciente, todas mis creencias, todo esto a lo que yo estoy aferrada, que es como el diseño de mi personaje, es como mi programa. El yo ideal, actúan como si fueran, como un péndulo, donde yo voy oscilando. Desde que creo ser, me siento mal, y sueño con el ideal de mí. O me digo, no, yo no soy esto. Yo no soy mala, soy buena. O me digo cosas. Es un diálogo mental que mantenemos, porque a un nivel interno nosotros nos sentimos divididos. Por eso sentimos angustia. Si no, no estaríamos buscando un camino espiritual. Estaríamos haciendo otra cosa, qué sé yo, mirando Netflix, jugando a las cartas, qué sé yo. Algo para distraerme. Ya nos hemos distraído mucho buscando maneras de que se me pase este dolor que siento, porque lo tenemos todos. Esa angustia la llevamos todos. Por más que nos contemos que tuvimos una infancia feliz. Porque a veces ni siquiera tiene que ver con lo que nuestros padres nos dijeron, sino con lo que yo acepté. Porque como niños también aprendemos de lo que vemos, no solo de lo que nos dicen. Entonces todo eso fue construyendo este personaje que yo ahora creo ser. Claro, este personaje es el problema. Es como un fantasma, como dice Blay, que está acá todo el tiempo, porque es la voz o la imagen de mis padres o de los que me criaron, todo el tiempo diciéndome qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que no, ahí no vas a llegar, es como un juez interno que tengo, al cual yo le presto mucha atención, porque me hace sentir seguro, porque estoy obedeciendo mi modelo de ser, estoy siendo correctamente como soy, como debo ser, como me han enseñado, yo soy la chica buena, no sé qué, y lo sostengo con tanta fuerza, y ni siquiera me doy cuenta, y sin embargo no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, y descubrir que lo estoy haciendo es la liberación. Por eso hay que mirar para ver, como dice Antonio Blay. Está muy bueno que yo sepa quién soy. A ver, a nivel intelectual todos lo sabemos, y más si estudiamos el curso de milagros y leímos de Advaita y escuchamos a facilitadores del Advaita. Soy el ser, soy conciencia, soy lo absoluto, no sé qué, todos los términos que usamos, ¿no? Bien, está todo bárbaro. Pero yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes se viven como eso o se viven como el personaje que creen ser? Porque hay que ser honesto. Primer paso para cualquier camino espiritual es la honestidad. Si yo no soy honesto conmigo mismo, no pasa nada. Me sigo engañando. No pasa nada que me engañe. Sigo siendo inocente y sigo siendo el ser. Yo no dejo de ser lo que soy nunca. ¿Bien? Pero esto no es algo que yo lo viva y me lo experimente porque me lo cuento. Porque si yo me lo cuento a nivel mental, ahora me estoy haciendo una idea de mí, otro ideal, otro yo ideal, de que yo voy a alcanzar, como es el curso de milagros, la expiación. De que yo voy... Y siempre fíjense en que todo empieza con yo.
yo voy a tal cosa, y son imaginaciones. Pero la experiencia, la vivencia de ser eso, me doy cuenta que está dando resultado, como dice Antonio Bley, cuando yo para cada situación de mi vida, en lugar de responder desde mi yo idea, o mi yo ideal, o mi personaje, que es la fusión de los dos, ¿no? Yo idea y yo ideal igual a personaje, que doy siempre esas mismas respuestas y caigo una y otra vez y después digo, ay, siempre me pasa lo mismo, se me repiten los patrones. Es que estoy respondiendo ante un estímulo, una respuesta, ante un estímulo, una respuesta, y no me doy cuenta. Solo cuando me doy cuenta de que estoy dando siempre las mismas respuestas, me estoy dando cuenta de que yo no estoy siendo yo. Yo soy el ser y me vivo como el ser que soy cuando yo puedo dar una respuesta libre, desde mi fondo, desde lo que soy. Una respuesta honesta, una respuesta que la doy toda abiertamente, no porque me viene un condicionamiento, porque está el fantasma acá dictándome el libreto. No. Y eso lo tienen que descubrir por ustedes mismos, porque yo quiero ser yo, quiero defender mi personaje, que mi personaje se ilumine, que mi personaje esto, que mi personaje el otro. Y Antonio Bley al personaje le llama ego. El ego es el personaje. Ese es el ego. Ese que es irreal, que está viviéndose en una mente que es, ya lo dijimos, imaginaria, está viviendo en un mundo mental imaginario, creyéndose todo lo que se cuenta acerca del mismo, y si yo me estoy creyendo lo que me digo, ¿cómo voy a hacer el ser? Mientras esté en el yo ideal el yo idea y el yo ideal, estoy viviendo una fantasía, un personaje. Solo me vivo cuando vivo en el yo experiencia. Eso es lo que me hace crecer espiritualmente. Porque a cada estímulo, a cada situación, yo no doy una respuesta automática, sino que doy mi propia respuesta desde mí, desde lo que soy. Y eso es lo que me hace crecer. Si no, por mucho que haga ahí, ya lo hemos leído, no pasa nada. Y este es el camino profundo, el camino que conecta lo que está pasando en mí. A ver, si sigo siendo otra vez el muñequito de siempre, me dicen fea, reacciono. Ay, lloro. Hago como un niño. Ay, qué linda que sos. Ay, qué lindo, me dijo linda. Y así. Entonces, si no observamos todo esto es un ejemplo tonto que di, pero a lo profundo. Cuando alguien, no sé, porque ejemplos tenemos millones. Cuando vemos, por ejemplo, en un niño, ¿no? Más que los que tenemos hijos. Si yo me vivo quejando de que mi hijo es así, ay, yo no sé este chico, ay, no sé qué hacer con esta criatura, quejándome no soluciono nada. Tengo que tomar cartas en el asunto. Observar qué está pasando con mi niño. ¿Qué pasa? A ver. Pero ¿quién tiene que observar? Yo, que soy la madre. ¿Ven? Esto puesto en lo externo, en figuras externas, yo la madre, mi hijo, llévenselo hacia adentro y van a ver que ustedes están viviendo una vida de personaje con un fantasma llamado mis padres, mis abuelos, mi tío, mi no sé qué, que están todo el tiempo ahí contándome una historia y observen eso. No quieran irse allá lejos, porque ya están ahí, pero ustedes creen estar acá, sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque me creo
unas ideas acerca de mí que no son verdad. Pero no es que yo porque me lo diga ahora va a cambiar. Yo tengo que hacer una práctica profunda. Hay muchos ejercicios que podemos practicar, ¿sí?, para poder centrarnos. Vieron que nosotros la otra vez vimos el ejercicio de centramiento de Antonio Bley y nos ayudó bastante. Pero Antonio Bley dice que el centramiento, si aún todavía queda cosas del personaje por limpiar, cuesta mucho centrarse. No da el mismo resultado el centramiento cuando yo realmente estoy todo yo centrado en mí. Digamos, vieron como en el Ho'oponopono que está tan de moda, el estado cero, el estado cero límite, el estado limpio, puro. Como dice el curso de milagros, que habla de las impurezas. Tengo que haberme deshecho de todo. Y la única manera de comprobar si yo me deshice de todo es en mi interacción con los demás. Tengo que aprender a interactuar con los otros y ver qué respuestas doy hacia estos llamados otros, porque ellos, ¿no?, me dan siempre en la tecla y me hacen saltar, y porque yo siempre salto ahí. Por más que yo, como le expliqué en el ejemplo del niño, me siga quejando, no soluciono nada. Me voy a seguir quejando. O hagan como hago yo. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. ¿No? O tomamos actitudes así. No es para culparnos esto, esto es para observarlo. Porque cuando me pongo en esa postura, como dice el curso de milagros, soy el soñador del sueño. Ven que es como metafórico esto. Claro. Mirá. Y estoy observando mi vida. La estoy viviendo desde ese yo experiencia. Y ahí, cuando yo doy una respuesta profunda y desde mi yo, ahí es que crezco. Y entonces sí, mi película comienza a cambiar. Ahora, mientras yo siga como el muñequito, otra vez, estímulo-respuesta, no pasa nada. Por eso es que estamos como estamos.